Muy buenas, bienvenidos a Psiconductuales. Hoy tenemos la gran oportunidad de estar con Santiago Benjumea. Muy buenas, Santiago. Hola, Ale, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Pues muy bien, aquí con un calor ya. Ya se empieza a notar ya. Bueno, agradecerte en primer lugar esta oportunidad. Vamos a estar hablando un poquito de conductismo, de lo que toca, ¿no? Y bueno, sobre ti también un poquito y vamos a hacer una entrevista amena. Lo primero, para aquella gente que será poca, pero alguna habrá que no te conozca, te puedes presentar así muy breve para que todos te contextualicemos un poquillo. Bueno, pues soy un señor mayor, ya jubilado, pero además jubilado con honores, porque soy jubilado con 70 años, me jubilé. O sea, no voluntariamente en la universidad te puedes jubilar, o sea, te puedes jubilar ya desde los 65. Bueno, ahora creo que son 67, porque ha subido, pero bueno, con la edad de jubilación normal, pero los profesores de universidad y los jueces, y después ya algún otro funcionario que también se ha añadido a esta reivindicación, pues podemos quedarnos hasta los 70. Y yo, por supuesto, aproveché este último momento porque yo nunca he trabajado. Yo no considero que lo que he hecho en la universidad haya sido trabajar. Trabajar es subirse a un andamio o recolectar frutos, ¿no? O estar arando la tierra, ¿no? Es decir, eso es trabajar. Es decir, eso es trabajar en el sentido de la Biblia, maldición divina. Pero en realidad lo que yo he hecho, que es jugar con mis palomas para saber si aprendían o no aprendían ciertas tareas, o charlar con alumnos, intentar debatir cosas, enseñarles cosas, modificar su conducta, por mí han sido cosas absolutamente que en sí mismo tenían ya un valor. Es decir, que aunque no me hubieran pagado, yo creo que de hecho lo sigo haciendo aunque no me pagan ahora. Porque la jubilación es la etapa de la no contingencia, o sea, te pagan un sueldo aunque no hagas nada, ¿no? Qué Lo bueno. cual tiene un estado magnífico, porque te libras de toda la filosofía, digamos, siquiera más calvinista, ¿no? Más de que el hombre vino a la tierra para trabajar y el trabajo nos dignifica y tal. Y es buenísimo, porque cuando estás jubilado, lo que la gente pide de ti es que no hagas nada. Con lo cual, no haces nada y encima no te sientes mal. O sea, hacer el vago sin conciencia de culpa, lo mejor que hago. Pues aparte de eso, soy un profesor de universidad que he estado 43 años trabajando en la Universidad de Sevilla como docente y como investigador, siempre desde que, estudié psicología en la Universidad de Barcelona, allá por los años 70, principios de los años 70, acabé en el año 73. Y bueno, me hice conductista. Yo no iba para psicólogo, cosa muy importante. Yo no tenía para nada vocación de psicólogo. A mí me gustaba ser director de cine y me hubiera gustado ser director de cine, te lo digo sinceramente. Me encanta la psicología, pero si a mí me dices que si a mí me dice ¿qué prefieres, esto o te vuelves a la vida atrás y detrás de una cámara? Detrás de una cámara, sin duda. O sea, el cine me fascina y todo el mundo del espectáculo y todo el mundo de entre bambalinas, digamos, me ha gustado siempre mucho, ¿no? Entonces yo quería ser director de cine, pero en aquella época, para ser director de cine, había una única posibilidad. No había, entonces las facultades de Ciencia de la Información se quedaron cuando yo ya estaba más adelante. Había lo que se llama la Escuela de Cinematografía en Madrid, que era el único estudio oficial que había, digamos. De ahí salió, por ejemplo, Amenábar. La famosa tesis, la primera película de él, está rodada en la propia facultad de... Amenábar fue de la primera promoción, creo, ya de la Ciencia de Información. La Escuela de Cine es anterior. Bueno, entonces yo aprobé el ingreso en la Escuela de Cine, pero resulta que mi padre dijo que no, que era eso de estudiar cine, que eso no era serio. Que estudiara una carrera primero y que cuando fuera mayor de edad, pues ya ven. Entonces, desgraciadamente, hacía falta la firma de los padres en aquel momento. O sea, tú con 18 años no podías, o sea, hasta los 21 años no podías emanciparte, digamos, de tus padres con respecto al estudio, ¿sí? Entonces, tenías que tener autorización. Bueno, en esta escuela lo pedían, o sea, que en la universidad, por ejemplo, no. Y entonces, bueno, yo había hecho el bachillerato de ciencias, había acabado hasta las narices de la ciencia. Yo siempre tuve intenciones artísticas y a mí siempre me gustaba, como te digo, el cine y tal, la literatura, etcétera. Yo era un hombre de letras, pero con una formación de ciencia. Y entonces fue meterme en la... entonces yo dije, bueno, pues mientras me hago mayorcito ya como para poder hacer cine, voy a hacer filosofía y letras, que se llama entonces, humanidades. Y me metí en la Facultad de Filosofía y Letras, empecé a aborrecer las letras y empecé a darme cuenta que era una suma de opiniones
que se contradecían unas a otras, pero sin ningún tipo de criterio, quizás porque me la daban muy mal. Quiero decir, es verdad que, por ejemplo, en historia sí descubrí algunas cosas interesantes. Un profesor que tuve allí, marxista del materialismo dialéctico, nos explicaba la historia como lucha de clases y tal. Entonces tú ves, ahí había por lo menos un motivo, un leitmotiv. Y bueno, esto está organizado, ¿no? No es simplemente la narración de hechos uno detrás de otro, ¿no? Sí, tiene un sentido. Pero bueno, poco. Yo quedé muy obsesionado de las letras y tal. Y bueno, yo lo que quería era adquirir cultura. Pues yo suponía que un director de cine tenía que ser culto y tenía que tener humanidades y tal. Y mis amigos les dio para hacer psicología. Mis mejores amigos les dio para hacer psicología. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer psicología con ellos. Pues mira, Hicimos psicología, me vendrá también bien ser psicólogo, para un director de cine, los personajes, en fin, tú sabes. Esa concepción que tenemos de la psicología es muy curiosa antes de ser psicólogo, ¿no? Y bueno, ellos se formó un grupo en Sevilla, que estudiábamos en Sevilla, pero nos examinábamos en Barcelona, porque en Sevilla no existía entonces la carrera, nada más que existía en Madrid y en Barcelona. Y esto fue un curso autogestionado muy interesante. Algún día contaré en detalle, porque creo que en el pico y para, incluso entrevistaré a mis compañeros, porque es una experiencia muy, muy interesante de un grupo de alumnos que se autoorganizan para prepararse todas las asignaturas y examinarse al final de curso. Pero nosotros, por ejemplo, pagábamos a cada profesor una visita al año para que viniera a Sevilla y nos explicase toda la asignatura en un fin de semana. Entonces, lo traíamos un viernes, por ejemplo, a mediodía o por la tarde, nos daba ya clase toda la tarde del viernes, el sábado completo y el domingo se iba por la noche también. Pero claro, naturalmente, el sábado, después de haber estado todo el día reventado dándonos clases, después lo llevamos de juerga, lo llevamos los tablaos flamencos, etcétera. Es decir, nos hicimos muy famosos entre los profesores de psicología de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, porque se preguntaban entre ellos, oye, ¿os han invitado ya los de Sevilla? qué guapo. Claro, unos tíos simpaticísimos y además están muy bien organizados y tal. Teníamos un aula para nosotros, es decir, que habíamos cogido en un colegio religioso que nos lo prestó gratuitamente. Teníamos un sistema para imprimir nuestros propios apuntes, etcétera. Fue una experiencia muy bonita. Además, con esta gente guardo todavía, con muchos de ellos, guardo todavía una magnífica relación. Y 7, 8, el grupo más nuclear de aquel grupo, seguimos viéndonos todos los años y comiendo varias veces al año, ¿no? Qué guay. Amigos y amigas muy, muy, muy íntimos, ¿no? Entonces, bueno, en esto estábamos, claro, y empecé, y yo empecé a estudiar psicología, pero tuve inmensa suerte. Primera asignatura a preparar, porque teníamos que hacer los apuntes para los compañeros, entonces nos repartíamos los temas. Y entonces a mí me tocó psicología general. Y me tocó aprendizaje. Ya te dieron ahí. Claro, empecé con la aprendizaje y empiezo a ver al Pablo con los perritos y al esquina con las ratas y dije, coño, qué interesante es esto. Y yo ya veía ahí que allí no eran opiniones una detrás de otra, sino que allí había hecho sistematizado. También me empezó a gustar. Porque siempre me ha gustado también, quizá por mi formación de bachillerato de ciencia y porque tuve una infancia muy feliz en mi casa. Bueno, muy feliz. Tuve una adolescencia toda en un colegio interno de curas, que no fue tan feliz. Pero previamente la infancia, en mi casa, con mis padres, teníamos un chalet grandísimo, un jardín muy grande, y había una especie de cocheras y de como edificios donde había un montón de herramientas, madera, y bueno, yo con 7, 8 años ya montaba mis montajes eléctricos. No me acuerdo, cuando llegaba la Navidad y montar el Belén, montamos un río con agua y poníamos un grifo, aquello se inundaba por todos lados. Empezábamos a hacer ingeniería. Y aquello a mí yo era bastante, no te puedo decir que sea manita porque no soy muy habilidoso, mi hermano sí lo es. Yo no, habilidoso de manos no soy, pero siempre me ha gustado la manipulación de las cosas. Es decir, y sí me ha gustado, me he encontrado muy satisfecho cuando he construido algo o he reparado algo, etcétera. Ya, claro, me tengo que hacer una caja de esquina y tal, esto me llama mucho la atención. Bueno, termino la carrera y ya no me planteo lo del cine, porque, bueno, yo tenía novia, me quería casar, en aquella época, bueno, la manera de salir de casa era casándose, o sea, quiero decir, ¿no? Y ya que independizarse económicamente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con un grupo de estos que te digo, los más íntimos, ¿no? Con 4 personas más formamos bueno, nos salió la posibilidad, nos invitaron a la posibilidad de trabajar como psicólogos escolares en un conjunto de colegios. Era un cura que se hizo amigo nuestro y buscaba colaboradores. Y era un cura que se dedicaba a pasar tests en todos los colegios, test colectivos, ¿no? Entonces, bueno, necesitaba gente, porque era un trabajo inmenso, tenía como 10 o 15 colegios. Entonces nosotros, el primer año,
le estuvimos ayudando y él mismo nos dejó ya, dice, mira, yo me voy a dedicar a otra cosa, me voy a dedicar a las cosas mías de cura y veo que está en buenas manos, venga, vosotros seguís con esto, tal. Entonces, bueno, claro, ya nos permitió emanciparnos bastante bien y ya montamos un centro. Tuvimos la ayuda también de mucha gente. Vamos, para empezar, la casa en la que estábamos nos resultaba gratis y era una consulta de psicología de un maestro que teníamos en Sevilla que era un psiquiatra. Ah, mira. Pero un psiquiatra de los buenos, buenos. Quiero decir, de los buenos en el sentido de que él era súper biologicista, pero era sobre todo un escéptico. Después de muchísimos años, llamado don Arturo San Martín, después, si nos enseñó algo es a poner en duda todo, a no creer en dogmas y a intentar estudiar para saber, es decir, ser críticos y tal. Entonces, bueno, eso fue excelente, ¿no? Pues fue una idea buenísima. Entonces, bueno, empezamos ya como psicólogo y tal, y a partir de ahí. Y bueno, aprovechando que uno de los más recalcitrantes había ido a la mili, el resto, dos, se fueron dos, o tres en aquella época. Bueno, nos quedamos, Rafa y yo, y los dos decidimos que aquello no era el centro, porque aquello se llamaba el Centro de Psicología Aplicada, que aquello se iba a llamar a partir de entonces el Centro de Estudios del Comportamiento, y que allí el paradigma oficial iba a ser el conductismo. Cuando los otros compañeros llegábamos, que estábamos en debates y tal, igual en duda, pero ¿cómo es esto? Nada, esto está decidido. Pues muy gracioso, pero bueno, la verdad es que todos fuimos conductistas después, ¿no? Y bueno, fue uno de los, yo creo que en Sevilla fue el primer centro todoterreno, hacíamos clínicas, hacíamos escolares y tal, pero que intentábamos implicar desde la terapia de conducta, desde la modificación de conducta de los años 70, claro que en realidad estamos hablando de la primera generación, ni siquiera de la cognitivo-conductual, pues nosotros ni siquiera, nosotros éramos en ese sentido absolutamente tradicionales y tal. Quitamos un despacho y nos compramos una caja de Skinner, que nos costó un dineral. ¿En serio? Sí. Y quitamos uno de los despachos de la consulta, montamos una caja de Skinner. Pues claro, fíjate, como si fueran 3.000 euros, pero en los años 70. Bueno, a finales de los 70, a principios de los 80. Eso puede ser una burrada. Claro. Más que un coche. Para que te hagas una idea. Mira, yo tenía un coche entonces que era un 2 caballos, que era un coche muy barato. Pero a mí me costó 100.000 pesetas ese coche. Y la caja de Skinner nos costó 500.000. Es decir, como 5 veces un coche barato. De ahora. Okay. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Por supuesto con un préstamo, por supuesto pagando el préstamo religiosamente, etcétera, ¿no? Con un sistema comunista, es decir, nosotros trabajábamos y repartimos por partes iguales con independencia de lo que hubiera trabajado cada uno. Evidentemente había un sistema, era un sistema de tipo Walden 2. Era un sistema en el cual lo que hacíamos era asignar trabajo al que menos trabajo tenía. Entonces, por ejemplo, nos salía un colegio nuevo. Vamos a ver, tú que tienes tantas horas de trabajo, tantas horas, ¿quién es el que menos tiene horas? Pues venga, a ti te toca este colegio. A lo mejor, al coger ese colegio pasaba a ser el primero, da igual. Él se ponía a hacer esto y el siguiente. O sea, estábamos en cola, las consultas exactamente igual. Es decir, que, oye, llega otro cliente, pues venga, te lo asignamos a ti que el que menos horas tiene, etcétera. O sea, íbamos intentando igualar en horas, pero no al segundo, sino. Y repartimos beneficios por partes iguales. Y así nos mantuvimos bastante unidos y bastante bien durante mucho tiempo. Teníamos contingencias curiosas, por ejemplo, cuando hacíamos reuniones, no hacíamos lo como se hace ahora, en primera convocatoria, segunda convocatoria, no. A las 10, por ejemplo, la mañana. A las 10 se empezaba. Y si nada más que había un tipo, decidía sobre y los demás, callaba, decir, oye, ¿y pasó alguna vez? Decía, alguien que llegó tarde, oye, ya hemos votado. Y esto tal. Y ahora había 2 de los 5. Entonces, esto naturalmente reforzara que íbamos a las reuniones siempre y llegábamos puntuales, etcétera. Decía, una técnica muy conductual y tal. Después el sistema, curiosamente, en algunas cosas tenían que ser por unanimidad, por ejemplo, el sistema digital. Es decir, fue una experiencia muy bonita, compartida. También te voy a contar una vez la historia del Centro de Estudio del Comportamiento. Y bueno, y de pronto se crea la Facultad de Psicología de Sevilla. Y entonces nos llaman para que participemos. Entramos todos, los 5, en años distintos. Tuvimos que hacer la tesina, que es como si fuera el grado, o sea, el TFG. Entonces había que hacerlo, no era obligatorio para tener el título, pero para la universidad sí era fundamental. Entonces lo hicimos, entramos y ya nos quedamos allí. Entonces yo ya me pasé allí 43 años. Recuerdo el primer año, cuando a mí me contratan en octubre y hasta diciembre no me pagan. Sueldo. Pero además ibas al rectorado a decir, bueno, pero ¿qué pasa con mi sueldo? Y te decían,
bueno, usted puede pedir si quiere un anticipo. Digo, ¿cómo que un anticipo? Será un posticipo, ¿no? Si que tiene usted que pagar en octubre, estamos en noviembre, no me llega un La anticipo. importancia de las reglas verbales, ¿eh? Sí, sí, un anticipo. Y bueno, era una cosa caótica, para que te hagas una idea. Éramos 40 profesores o 30 y tantos profesores para toda la facultad y teníamos un despacho. Entonces, Para todos. sí, para todos. Entonces, dábamos clases y nos íbamos. O dábamos clases y teníamos unas horas de consulta donde ocupábamos el despacho, pero que además era un despacho con 4 mesas, donde había 4 profesores, cada uno, imagínate, acabando consultas a cada uno. Es decir, un sistema lamentabilísimo. Pero, fíjate, por otro lado, no éramos conscientes de que teníamos que hacer currículum, de que teníamos que hacer la tesis, de que teníamos que publicar, de que había que hacer impacto. Es decir, básicamente y fundamentalmente lo que éramos muy conscientes de que había que sacar aquello adelante. Claro. Y entonces fuimos probablemente gente mucho más vocacional, no porque fuéramos, sino las contingencias hicieron que nosotros fuéramos posiblemente mucho más vocacionales que lo que yo veo ahora, ¿no? Es decir, que los chavales entran, si escogen la línea de decir voy a entrar en una becaria, tal, voy a entrar en, venga, a hacer currículum, hacer currículum, hacer currículum. Claro, la docencia es un estorbo. Yeah. Dar clase es la mejor forma que tienes, vamos, dar clase, preparártelas, ser innovador pedagógicamente, eso no te lo valoran en un currículum. Entonces, eso es perder el tiempo para tu propio crecimiento personal, ¿no? Entonces, claro, los buenos profesores de la universidad salen a pesar de las contingencias que existen. Y bueno, me he enrollado muchísimo, ¿verdad? La primera pregunta. No, Pero bueno, ese soy yo más o menos. Entonces, me jubilé hace 2 años. Yo estaba asustadísimo ya por ir al final de mi vida profesional. Yo estaba asustadísimo con la jubilación. Oye, ¿qué hago? Yo toda mi vida he disfrutado muchísimo de dar clases y de hacer experimentos en el laboratorio. Ahora no voy a tener ni una cosa ni otra, porque el laboratorio además se cerró 4 o 5 años antes de yo de jubilarme. Se cerró la parte de palomas, la parte conductual, que era un poco donde yo trabajaba. Sigue habiendo un laboratorio muy importante en Sevilla de conducta animal con ratas y sigue trabajando mucha gente, más en una orientación más asociacionista, si quieres, biologicista, condicionamiento clásico, etcétera. Se trabaja muy bien. Pero, digamos, la parte donde trabaja, las palomas daban muchos problemas, o al menos se decía que daban muchos problemas en cuanto a animales para mantenerlos, para limpios, etcétera y tal. Se cambiaron las leyes, digamos, de las necesidades que había, digamos, de estabularlas, de otra forma. Es decir, las jaulas donde vivían tenían que ser compartidas con otras palomas, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista del análisis conductual, porque tú no puedes trabajar con palomas que están súper estresadas porque están con hambre y se pegan entre ellas, en fin. Que al final había que escribir demasiados papeles, había que hacer demasiada burocracia y yo y otro compañero nos jubilamos a los 2 años. Mira, que lo hagan los jóvenes, la gente más joven no lo hizo, pues se perdió. Entonces yo ya no tengo ni laboratorio ni alumnos. Y entonces yo estaba, ya te digo, en el 2020, me acuerdo, llegó la pandemia. Y a mí me salvó la vida, que en este aspecto. Porque al llegar la pandemia, yo tuve que empezar a dar clases online. Y al tener que empezar a darse online, como yo también era aficionado al cine, digo, bueno, pues vamos a intentar hacer las clases un poquito bien hechas, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer las cosas bien. Entonces me acuerdo que empezamos con pequeñas tonterías. Bueno, primero me compré una buena webcam que tuviera una cierta definición, que es la que estás viendo ahora, que en Ultra HD, después unos focos también, buenos, etcétera. Me compré una pantalla verde, que ahora no estoy utilizando, porque utilizo la pantalla verde, etcétera. Y una serie de cositas un buen micrófono, que es fundamental para que se te entienda y se te oiga. Esencial, vamos, que decir, es lo primero que aprendí de los youtubers. Es decir, antes que nada, cómprate un micrófono. Y efectivamente, es la primera inversión que hay que hacer. Porque si no te entienden, no sigue nada, por muy bonito que sea la imagen, ¿no? O sea, es mucho más importante que la imagen, es el sonido, ¿no? La parte del SABEC de todos estos vídeos del máster y demás, ¿la llevas tú en el sentido de...? Bueno, eso lo hemos hecho entre todos. Bueno, un poco yo sí, en parte sí. Y en parte el sonido, Raúl, que es el que va a organizar el año que viene, también es de SABEC y va a organizar el año que viene el congreso de SABEC en noviembre, en Badajoz, el profesor en Badajoz. Sí voy a ir. Y Raúl es músico de vocación, que decía, ha estado trabajando en 20.000 grupos de música, quiero decir, de música rock, tal, y música pop rock, ¿no? Y él ya incluso ha producido discos
Vale. de su grupo y tal. Entonces, todo el tema del audio lo llevaba él, con una pequeña mesa de mezclas y tal. Y sí, la parte un poco de vídeo y de tal, al principio, sobre todo los primeros, sí los llevé yo. Después ya profesionalizamos un poco esa cosa. Y ya últimamente está totalmente profesionalizada. Ya lo cargamos a gente que... Porque ahora ya no lo podemos permitir, claro. Entonces, bueno, esta es un poco la historia, que es lo que te decía. Cuando llegan los años de la pandemia, yo empiezo a trabajar con esto y entonces me doy cuenta de que, claro, la clase se puede dar también online y puede llegar a mucha gente. Y te cuento una anécdota que creo que es muy, muy significativa. Adelante, todo oídos. Cuando yo daba clases, tenía la posibilidad de hacer invitaciones a gente que no fuera de clase. O sea, yo podía invitar, dar un enlace, como estamos tú y yo, y aparte de mis alumnos oficiales, podían entrar. La plataforma te permitía dar invitaciones. Vale. Entonces, con las redes, bueno, yo entro también en los, claro, cuando la pandemia, entro en las redes por entretenimiento y me encuentro con una cosa que se llamaba psicotwitter, en Twitter. Psicotwitter. Psicotwitter era un grupo de gente, que ya no existe, ya psicotwitter, un grupo de gente que se agrupaba bajo esa etiqueta y que eran todos conductistas. Y pegrones total. Claro, yo llegué allí y digo, joder, esto es magnífico, esto es maravilloso, sí. Entonces, bueno, hacíamos muchas veces de hater cuando la gente empezó a llegar algún mentalista, pobre. ¡Oh! Pero bueno, fue muy bueno. Y entonces empezó mucha gente en la pandemia a leer, no tiene otra cosa que hacer y tal, y a empezar a preguntar. Y empezó mucha gente que en aquellos años 2020, cuando en el confinamiento, descubrió el conductismo a través de las redes sociales. Es curiosísimo, ¿no? Estaba, yo sé, gente como Ramón Nogueras, ¿no? Por ejemplo, que era bastante presente allí. Había muchísima gente, mucha gente de ITEMA, de ITEMA de Madrid, etcétera, ¿no? Y bueno, y allí debatíamos, discutíamos, aclarábamos, aconsejábamos lectura. Y entonces, como te digo, hubo muchos estudiantes que de pronto descubrieron el conductismo, más allá de los de Sevilla, que ya lo habían descubierto, o los de Almería, o los de Oviedo, ¿no? O los de la Autónoma de Madrid, que son las fuentes del conductismo en España están ahí. O sea, Almería, la Autónoma de Madrid, Sevilla y Oviedo. Si fuera de esto, no se le conoce ni tienen ganas de conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un poco la historia. Entonces, a mí, como te decía, me salvó la pandemia porque de pronto me encontré con que la jubilación yo tenía cosas que hacer. Entonces fue cuando creé el canal de Pico y Pala en YouTube. Lo primero que hice fue una serie de grabaciones. Bueno, lo primero que planteé, ¿cómo le explico yo a la gente normal? Pues al principio yo no pensaba hacer un canal para los psicólogos, sino para la gente. ¿Cómo le explico yo a la gente las posibles consecuencias del confinamiento? Pero voy a intentar explicarlo desde lo que yo soy un psicólogo básico, yo no soy un psicólogo clínico y tal. Entonces, lo que me voy a intentar decir, bueno, aquí puede pasar. Entonces, empecé a explicar lo que me planteé es qué pasaría con una rata o con una paloma si yo la confino. Ostras. Entonces, claro, entonces, ¿qué le pasaría? Pues muchas cosas. Les pasa, por ejemplo, que por un lado les restringen su conducta, con lo cual van a aparecer, en el momento en que haya posibilidad de salir, van a aparecer conductas adjuntivas, conductas de tipo adjuntivo. Después van a aparecer problemas de que tú restringes los reforzadores, con lo cual van a empezar a aparecer otras cosas que van a adquirir poderes reforzantes, etc. Hice un análisis así y me salió un vídeo que lo tengo en el canal, yo creo que es el más visitado de todos, y era consecuencias del confinamiento. Y después cuando se empezó a dar libertad y la gente se empezó a cabrear porque la gente ya sale y no se pone mascarilla, cuando pues entonces hice otro sobre el desconfinamiento, es decir, qué pasa ahora cuando salimos después de una operación de establecimiento, de privación, etcétera. Entonces fui contando también, todo esto contado con experimentos de laboratorio animal. Qué guay. ¿No? Y entonces esto, bueno, pues a mucha gente, me consta, gente que no era psicóloga, me felicitaba porque decía, hombre, ya he visto un psicólogo totalmente diferente a lo que es habitual. Los psicólogos solemos hacer muchas veces, pontificamos o decimos, esto pasa tal, te va a pasar esto, te va a pasar otro, pero no explicamos por qué. Y aquí hay un señor que de alguna forma se iba a una ciencia muy básica, que con las ratitas y tal, explicaba el por qué podía pasar esto. Y después, claro, lo más fundamental, no tiene por qué pasarte. Es decir, no tiene por qué ser patologizador en una situación. Eso depende, entre otras cosas, también de tus disposicionales. Es decir, hasta qué punto tu historia te predispone también para aquello, ¿no? Y tus condiciones y tal. Y bueno, eso es un poquito, ya te dije que yo me enrollaba, ¿eh? Es decir, que tengo una alta tasa de conducta verbal para ser yo encantado de explicar.
Y ahora te quería Pero bueno, preguntar ya te he contestado a la primera pregunta, que era quién soy, ¿no? a la primera de tantas. Creo que me he Del 1 al presentado más o 10, menos. así un número rápido. Del 1 al 10, ¿cuánto de feliz te sientes ahora mismo? Pues mira, 9, 10, hombre, Coño, 10 es que, pero 9, o sea, muy bien. Yo, fíjate, en esto voy a hacer una barbaridad, que voy a alabar a Seligman, que es un tipo que me cae horrible, ¿por qué? por la psicología positiva, claro, y tal, Ah, buen motivo. hay algo de verdad en que hay personas que somos, y yo tengo la suerte, esencialmente optimistas. Es decir, yo sí creo que hay algo desde que nací. Evidentemente las contingencias son muy importantes. Como te dije, yo tuve una infancia feliz, muy feliz, una familia con la que yo, mi padre y mi madre los adoraba y ellos me adoraban y me lo demostraban a diario. Yo tuve un trauma, si quieres, con 10 años que me mandan a un colegio interno a Valladolid. Yo andaluz, además, o sea, me parecían marcianos, o sea, hablaban rarísimo, estos vallisoletanos, yo hablaba en el castellano correcto, ¿no? Y yo no, pero yo hablaba andaluz, claro, ni entendía algunas palabras. Y además fue un trauma, con 10 años, separarme de mis padres, en 10 años de entonces, porque claro, los niños entonces no teníamos, fíjate, no había televisión, no conocía la televisión, Claro. había ido al cine 2 o 3 veces en mi vida, o sea, quiere decir que no, yo estaba como muy metido en mi familia y en mi casa y con mis 4 o 5 amigos del pueblo, ¿no? Y entonces, claro, de pronto te vas a un sitio, tienes que compartir vida con un montón de gente, etcétera. Entonces, para mí fue un golpe tremendo, ¿no? Pero no hubo trauma, quiero decir, yo siempre digo, los curas me regalaron 2 cosas muy importantes, el colegio cura. El colegio cura, un colegio estricto, de la Salle, duro, en fin, horrible. Todo era castigo, castigo positivo físico, quiero decir, si no aprendía y tal. A mí no se me daban mal los estudios, la verdad. Es decir, yo pronto aprendí que tenía que estudiar porque si no allí me iban a inflar a palo. Y por otro lado, que aquello era aburridísimo. Y yo, pues bueno, si me quería entretener algo, por lo menos aprender en los libros, lo que había, ¿no? En fin, me empecé a aficionar mucho a leer. En los curas tenían una biblioteca bastante inmensa, y entonces podíamos sacar libros todos los días, devolverlos, y al día siguiente yo me bebía los libros de Salgari, de Julio Verne, de todo. Bueno, entonces me aficioné a leer, pero sobre todo, además, yo cogí hábitos de estudio en el colegio, por la vía del castigo positivo y el reforzamiento negativo, es decir, muy mal, todo muy aversivo. Pero yo aprendí en el colegio, digamos, a poner los codos, porque como no pongas los codos te va a caer una buena, ¿no? Y tal. Yo si no hubiera sido una persona muy dispersa y tal, ahí aprendí una cierta disciplina en el sentido de organización y tal. Y después, otra segunda cosa es que aprendí a odiar a los curas. Claro, me eran tan cabrones, pues yo, con perdón. Y resultado de eso, claro, perdí la fe, me hice ateo, me hice anticlerical y me hice muy racionalista y muy escéptico. Es decir, no me vengas con cuentos que no me los creo. No intentes convencerme que si no es con argumentos. Bueno, eso ha influido mucho en mi vida, ¿no? Yo soy, entre otras cosas, conductista por eso, es decir, porque no me creo. Yo cuando digo al señor Freud y cuento una serie de cosas, yo digo, oiga, ¿y por qué me lo tengo que creer? Es decir, Claro. deme datos, deme base, que yo pueda comprobar empíricamente que no me está usted engañando, etc. Entonces me volví muy escéptico y eso en mi vida me ha venido bien, sigo siendo muy escéptico. Y soy absolutamente intolerante, o sea, yo creo que soy una persona muy tolerante, pero soy solamente intolerante con los intolerantes. Tenía, bueno, es una duda un poco de cambio así, o sea, no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero yo te lo quiero preguntar. Yo nunca he llegado a entender muy bien lo que son los pensamientos intrusivos, en el sentido funcional de la palabra. Es decir, ¿qué reforzador está obteniendo un pensamiento de estar conduciendo y de repente querer pegar un volantazo, por ejemplo? O sea, nunca he entendido a qué reforzador está accediendo eso para mantenerse. La primera explicación que se me ocurre, insisto, yo no soy psicólogo clínico, pero la primera que se me ocurre es que algunas respuestas pueden reforzar sencillamente porque bloquean otras respuestas. Y en este caso, por ejemplo, si tú tienes un pensamiento que te está atormentando y que llega y llega y llega, y eso es muy típico, ¿no? En los TOC y ese tipo de situaciones, ¿no? Pues claro, hay una forma de bloquear un pensamiento que es que se meta otro por medio. De hecho, existe una técnica en psicología, ¿no? Que es el parar el pensamiento, el stop thinking, ¿no? Una técnica cognitiva, ¿no? Que no da muy buen resultado, por cierto, o no tiene que dar muy buen resultado, porque claro, el problema de esto es que cuando tú piensas en bloquear en algo, estás pensando en ese algo.
y a través de lo que se llaman relaciones derivadas, las clases de equivalencia, en fin, cosas que muy técnicas, pero que estamos estudiando ya, conocemos ya bastante bien, ¿no? En los últimos décadas desde el análisis de la conducta. Pues claro, sabemos que van a volver esas respuestas van a resurgir, es decir, al revés. Entonces no suele dar muy buen resultado luchar contra los propios pensamientos, ¿no? Pero no quiero dar respuestas simples. Esa puede ser una explicación que pasa en muchos casos, pero claro, como siempre, un pensamiento intrusivo de Felipe en un momento X puede ser totalmente distinto a un pensamiento intrusivo de Luis en el momento M. Es decir, realmente un análisis funcional implica la individualización y el análisis de ese problema en ese momento, cuál es el antecedente con la respuesta, cuál es la consecuencia, etcétera. Entonces, ver un poco qué pasa. Pero sí hay una especie de patrón general que parece bastante razonable, que es que en la medida en que tú tengas un pensamiento intrusivo te puede servir para bloquear otros, ¿no? Y después, claro, es un pensamiento obsesivo, es decir, esos pensamientos que ¿por qué aparecen tanto? Entre otras cosas porque seguramente tú mismo estás induciendo las condiciones bajo las cuales, es decir, tú estás generando los propios estímulos discriminativos, como te decía antes. Cuando tú tratas de decir, por ejemplo, imagínate, tú tienes miedo a la muerte, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues yo me levanto por las mañanas, por ejemplo, imagínate, yo tengo 73 años, digo, hostia, y poco, me quedan 3 telediarios, ¿no? Decir, cada vez menos, o me dicen el cumpleaños, que ahora viene en mayo, o un año menos, ¿no? Un año más, no, un año menos, ¿no? ¿Qué me queda, no? Etcétera. Claro, entonces, pues, puedes intentar, digamos, bloquear eso, pero lo malo es que, imagínate, Dios mío, cada vez que me llegue la idea de la muerte, voy a pensar en música o lo que sea, o voy a hacer tal, bueno, no sé. Claro, lo malo es que entonces al final el problema es que cada vez que pones música te vas a acordar de la muerte, porque las cosas no se asocian solo cuando tú quieres. Y entonces al revés, puedes convertir en estímulo discriminativo de tus pensamientos como comportamiento verbal privado o en estímulo condicionado que produce reacciones, miedo, etcétera y tal, estímulos que antes eran a lo mejor justo lo contrario, pero yo digo, los puedes contracondicionar. Cuidado con eso, ¿no? Entonces no es tan fácil, no es tan fácil en la práctica ni explicar el por qué en un momento dado en una persona concreta se produce un determinado pensamiento, ni cómo para eso. Bueno, para eso hay especialistas, ¿no? Para eso dejo yo a mis amigos, los psicólogos buenos, analistas de la conducta clínica. Muy bien. Pues otra pregunta que a lo mejor esta sí que se puede, digamos, materializar más en el campo en el que tú te has desarrollado más. A nivel de la diferencia entre extinción y castigo negativo, Sí. porque yo he escuchado a Froxiana hablar sobre que realmente el castigo pues en la realidad, o sea, perdón, en la extinción en la realidad no siempre ocurre. Es decir, es muy difícil que justo la contingencia sea cero para que se produzca esa extinción y demás. Entonces, yo quería ver si nos podías explicar un poquito cuál es la diferencia entre el castigo negativo y la extinción para Y quedar bueno, todo claro, tú lo has dicho, ¿no? La contingencia, o sea, la extinción es una situación de no contingencia. Tanto si haces como si no haces la respuesta, el reforzador no va a venir. El opuesto a eso no, también una situación es el reforzamiento no contingente, al que se le presta muy poca atención como procedimiento, pero sobre lo que yo he hecho en mi trabajo de tesis. Es decir, también existe la situación contraria. Yo te doy de comer, con independencia de que piques o no piques, o que le dé la palanca o no le dé la palanca, ¿no? Quiero decir, en las dos situaciones hay algo en común, que es que no depende de ti, no depende de tu conducta, las consecuencias, en este caso los reforzadores que estás recibiendo. Claro, es mucho mejor que te den todo a que no te den nada, ¿no? Pero claro, eso es distinto, ¿no? Es decir, claro, en los dos el efecto es lo mismo, ¿eh? Es decir, lo que acaba produciendo es una desaparición de la conducta. Es decir, porque si a ti te lo dan todo con independencia de tu conducta, hombre, si lo que te dan es positivo, se llama vagancia aprendida. Y si lo que te dan son reforzadores negativos, se llama indefensión aprendida. Son dos situaciones en las cuales tú eres incapaz de salir de la situación así, de trabajar para lograr meta, por decirlo de alguna forma, ¿no? El castigo, sin embargo, es contingente. Es decir, el castigo es, si haces tal cosa, entonces recibes el reforzador negativo, pero si no lo haces, no. Entonces el sujeto puede establecer una relación y decir, si dejo de hacer esto, dejan de aparecer los reforzadores negativos. Si, por el contrario, lo hago, empiezan a aparecer los reforzadores. Y entonces, claro, es una situación de contingencia en la cual el sujeto sí puede aprender a hacer otras cosas. Porque, claro, lo que pasa es que cuando utilizamos el castigo siempre, cuando intentamos que desaparezca una conducta en general, ya sea por extinción, por castigo, positivo o negativo, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué esa conducta está ahí.
que es lo que la mantiene, porque claro, la conducta no está, o sea, si una persona hace frecuentemente una cosa que creemos que no debería de hacer, con los criterios terapéuticos que sean, es decir, porque creemos que le hace infeliz, porque le decimos, bueno, esa persona está haciendo un comportamiento y esto le está metiendo en más problemas, etcétera, y sería bueno que este comportamiento desapareciera. Claro, lo primero que tienes que plantear en un buen análisis funcional es, pero bueno, si esa conducta está ahí más o menos estable y presentándose con cierta frecuencia, es porque está siendo reforzada. O para decirlo de otra forma, es porque es funcional. A ver, la gente entiende funcional como adaptativa, cuidado. Eso es una cosa que insiste en mucho María Jesús Froján, y es verdad. Es decir, todo comportamiento es funcional, porque si no, no estaría. Es que el comportamiento funcional desaparece por sí mismo. Es decir, cumple una función. Lo que pasa es que cumple una función porque tiene unos reforzadores a lo mejor X que después, yo qué sé. Imagínate, por ejemplo, el problema de autocontrol. Una persona, por ejemplo, imagínate una persona, por ejemplo, que es adicto a algo, adicto a la droga o lo que sea. De, venga, pumba, pumba, y cae. O por adicto al juego. Yo tengo un ludo para venga a jugar. Claro que el comportamiento de jugar es funcional, le produce una gran satisfacción en un momento y le quita una enorme cantidad de ansiedad a lo mejor que tiene o lo que sea. Bueno, sobre lo de la ansiedad podríamos hablar mucho también. La teoría bifactorial de la evitación podríamos hablar muchísimo. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que esa persona se pone en marcha una serie de conductas no para, sino por algo, es decir, por una historia pasada que le ha llevado a eso. Por lo tanto, claro, por eso está. Claro, la primera pregunta que se debe hacer cualquier analista funcional es ¿por qué esta se conducta aquí? Porque, claro, yo puedo castigarla y eso hace que baje. Pero en cuanto que yo quite el castigo o el contexto te diga que ya no estoy yo o que sea, la pregunta reaparece porque sigue estando. Es decir, hay que ser radicales. Hay que ser conductas radicales. Y ser radicales es ir a la raíz de los problemas siempre, ¿no? Y mucha gente entiende la palabra radical. La palabra radical viene de raíz. Hay que ir a la raíz de los problemas. Pero ¿y eso es una mala traducción que se hizo o qué? Porque... No. Yo creo que, a ver, la palabra es correcta, es decir, Skinner utiliza radical behaviorism, ¿no? Ser radical es ir al origen del problema realmente. En fin, déjame de gaita, ¿no? Decir, bueno, mira, vamos yo qué sé, a los pobres vamos a darle un poquito de caridad. Pues no, hay que ir a la raíz del problema, que es la lucha de clase y el que tú estás explotando a fulanito y se acabó el problema, quiero decir, o sea, hay que romper ese sistema injusto, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del conductismo, se llama radical, o Skinner lo llamó radical, porque hay que ir al origen del problema con respecto al dualismo. El problema del dualismo no es que los hechos privados, que algunos dicen internos, la conducta no puede ser ni externa ni interna, porque es una relación. Entonces, las relaciones no... ¿Cómo decir? ¿Dónde está la velocidad del coche? ¿En la rueda o en el motor? La velocidad no está en ninguna lado. La velocidad es espacio por tiempo, cariño. Es un concepto. Claro, no es una cosa. Las cosas sí ocupan lugar, pero los conceptos no. Y la conducta es un concepto, puesto que es una relación del sujeto con el medio. Cuidado. Ahora, sí es verdad que hay comportamientos privados y comportamientos públicos. Eso sí es cierto y es importante. Sí, hay comportamientos que pueden funcionar como estímulos para otros y comportamientos que solamente funcionan como estímulo para la propia persona. Y eso, desde el punto de vista de la metodología, genera un problema en la ciencia de la psicología, porque claro, trabajar con aquello que es subjetivo, es decir, que solo percibe el sujeto, pues crea un problema metodológico muy serio, ¿no? Eso es cierto. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es que, porque vamos, en eso estamos de acuerdo todos los psicólogos, y en que hay que hacer experimentos y basarse solamente en los datos y verificar. En eso estamos de acuerdo todos los psicólogos, experimentar a todos los psicólogos. Después, tú sabes que los 80% de los psicólogos son power, pero los power, es decir, llevado serio a la psicología seria científica, pues todo, sea cognitivo, sea lo que sea, es decir, están buscando, evidentemente, obviamente, el dato, ¿vale? Otro problema es las inferencias que hace con los datos, pero el dato la conducta es el dato, y eso está clarísimo, eso no te lo va a decir cualquier psicólogo. Ahora bien, el problema es que en el dualismo tradicional, el mundo interno o privado es la causa de lo que haces públicamente. Y por lo tanto, necesariamente tienes que pasar por ese mundo privado, llámese cognición, sentimiento, emoción, pensamiento, para explicar lo que manifiestas públicamente. Y lo que Skinner dice, y no voy a reír el problema, es que no son dos cosas diferentes, son formas de relacionarse al sujeto con el medio, son conductas, ¿no? Entonces, en definitiva, si son conductas, ¿por qué le tengo que dar un estatus especial? ¿Una conducta puede servir de causa de otra? No, en el sentido causal. Esto es más difícil de explicar.
No, porque no somos mecanicistas, entonces no hablamos de causa y efecto. Pero bueno, ¿una conducta puede servir de discriminativo para otra conducta? Sí, claro. Si tú me dices, ¿qué estás haciendo? Si me entra mi mujer al mío por la puerta y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, mira, estoy charlando con un chaval que es de Canarias, Ale, que he conocido en Psicofe. Pues efectivamente yo le estoy contando lo que estoy haciendo. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es el estímulo discriminativo que me dice que le diga eso y que no le diga, yo qué sé, aquí me estoy tomando una tapa, porque no me estoy tomando una tapa, ¿verdad? Que podríamos, Claro, podríamos. que podríamos, claro, efectivamente. Todavía no se han inventado el tomarse las copas, bueno, en la pandemia creo que sí, eso de tomarse una copa cada uno en su casa. No, Creo que en la pandemia había gente que lo hacía, ¿eh? Vamos a tomar unas cervecitas. pues mira, Quedaban buena más idea, tarde. Muy buena idea. Claro, entonces, claro, tu propio comportamiento puede servir de estímulo discriminativo para otro comportamiento o de reforzador de otro comportamiento. Funcionalmente eso puede pasar perfectamente. Ahora, eso no significa que sea causa. Entonces, esa manía que tienen los psicólogos experimentales no conductistas y que no nos entienden, si es que vosotros no tenéis en cuenta los hechos internos, sí tenemos en cuenta los hechos internos, pero no consideramos los hechos internos como la causa generativa, creadora del comportamiento público. Otra cosa, por lo tanto, tanto el comportamiento público como el privado es más. Si tú consideras al sujeto como un todo, pues parte de las cosas que hace son públicas y parte que son privadas, pero eso no distingue para nada el tipo de leyes que se supone que rigen la conducta. Hombre, lo lógico metodológicamente es trabajar y establecer las leyes sobre conducta pública y observable, porque esto es básico en la ciencia, claro, lo subjetivo no. Y lo que hace es que sencillamente decir, bueno, pero yo voy a suponer que cuando una persona está pensando, está haciendo lo mismo, por ejemplo, que cuando está pensando en voz alta, o que cuando está hablando, en definitiva. Y a partir de ahí, voy a suponer que las mismas leyes son las que funcionan, no que necesitan un paquete especial por el hecho de ser privada, ¿vale? claro. Y esto es ser radical, porque ser radical, él definía el resto como el conductismo metodológico. Es decir, el conductismo metodológico es el que actúa sobre la conducta y trabaja con la conducta, pero por razones de método. Pero él dice, no, pero yo por razones filosóficas, voy más a la raíz del problema. Yo es porque soy monista y no puedo entender que por el hecho de que un acontecimiento sea privado ya tenga una lógica diferente. Entonces, En el máster pero es verdad que es una palabra radical, es una palabra que te digo que ya políticamente se ha puesto como que te vas merendando los niños por la calle, vamos a decir, y no, para nada, ¿no? es que está condicionado muy aversivamente y siempre que digo, no, es que Sí, yo soy conductista radical y, "Ey, como que radical, claro, en psicología no hay sí. nada, Yo tenía ¿sabes?". un blog, mira, hace muchos años tenía un blog por ahí, bueno, todavía está por ahí. Y me acuerdo que una vez me entró alguien a comentar, una señora creo que era, y tal, y era, pues, comentaba, no sé, era un blog muy diverso, es decir, no era solo de psicología, ahí hablaba yo de la vida. Y una persona, y dije lo de conductismo radical, los que ven, uno de los conductistas radicales, y dice, radicales no hay que hacer ni en psicología ni en nada. Yo, en el término originario, radical en el sentido de ir a la raíz, hay que hacerlo en todo. Es decir, no, y además hay que tener en cuenta que hay mucho mago que te intenta pegar el camelo, ¿eh? En Total, política, total. en ciencia y en todo, ¿no? Un poco... Vuelve mi vena anticlerical. Yo no necesito pastores, ¿eh? Es decir, yo necesito gente que me demuestre las cosas. Un poco con lo que decías antes del tema de la causa de la conducta. A mí me gustó mucho una lección que tú diste creo que fue en el bloque uno del máster del SABEC, que fue hablando pusiste un ejemplo de un camión que pasaba sobre un puente, Ah, sí, no sé si claro, te acuerdas, efectivamente, sí, me acuerdo pero perfectamente. mitiquísimo y me encanta porque ahí pude entender que realmente no existe la causa en el sentido singular de la conducta. Claro, no existe una causa. Que en el mecanicismo siempre es una concatenación de causas. Puede haber muchas causas, pero siempre son las bolas de billar famosas. Es decir, el mecanismo, ¿no? El mecanismo, ¿no? Claro. Y después, claro, hay que tener en cuenta una cosa, es decir, que ¿cuál es el primero hombre que aplica un modelo no mecanicista en la historia de la ciencia? Darwin. El Y seleccionista. alguien, claro, es decir, la selección por consecuencia, la selección natural, vamos, que es un modelo historicista, por llamarlo de alguna forma. Es decir, tú explicas las condiciones de un organismo hoy, de una especie hoy, en base a su historia selectiva, ¿no? Con todos los problemas. ¿Alguien puede decir que Darwin no era científico? No, ¿verdad? Y no era mecanicista. Él no te decía, la causa fue, no, la causa no. Toda la historia te explica, pero podría haber sido de otra forma además. O sea, quiere decir, simplemente lo que... Pues esto es exactamente lo que hacemos con los psicólogos
que lo que hace Skinner en el fondo es intentar coger el modelo seleccionista de Darwin, ¿no? Sí, y desarrollarlo más a fondo en Claro. el sentido Lo que pasa es que psicológico. también es verdad que a posteriori la película se ve muy bien. Hay que Ya, verlo a me imagino. priori. Claro. Es decir, claro, tú dices, bueno, ahora explicas todo. Sí, claro, qué bonito, ¿no? Pero mira, por ejemplo, qué escándalo, ¿no? Que nosotros procedamos del mono, que es mentira. El mono es una de las ramas. Tenemos un ancestro común. Eso ya lo decía Darwin, nunca dijo que procedíamos de los monos, ¿no? Pero, ¿cuál es la crítica fundamental a Darwin, ¿no? El eslabón perdido. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es decir, si no ha habido, además, con los pocos años que ha habido, no ha dado tiempo a esa evolución. A mí esas son cosas que me hacen mucha gracia, ¿no? Porque fíjate la cantidad de eslabones perdidos que hay ahora. Si tú coges ahora la paleontología actual, desde que se hace además el estudio del ADN, de los huesos y tal, y te pones a estudiar especies de Homo, género Homo creo que se llama, creo que es un género, ¿no? Sí, los homínidos, pues cada año salen 4 o 5 nuevos, es decir, ya son por centenares, ¿no? Y hace millones de años que ya había Homo, vamos. Entonces, claro, tú dices, bueno, es que está ahí. Es que Darwin, en el fondo, lo que decía no era tan tonto, es que hay un montón de especies que se extinguieron, pero están en el proceso evolutivo que ha dado lugar al Homo sapiens. O sea, Claro. entonces, claro, que tú no lo ves en un momento determinado significa. Entonces, cuando te dicen, cuando un niño muy pequeño rompe a hablar de golpe y gramaticalmente, etcétera, en muy poco tiempo, y eso es que no ha dado tiempo, tú dices, bueno, pues tú lo digas. ¿Tú qué sabes? La cantidad de ensayos que está haciendo continuamente, oyendo, etcétera, y tal. Por eso me encanta ChatGPT. Porque le ha pegado una muestra. Al Chomsky, no, es que es verdad. Una máquina, es que, bueno, todavía sigue mucha gente insistiendo que el ChatGPT no es como nosotros, ya. Esperarse unos añitos que voy a tardar muy poco en daros cuenta de si la máquina tiene peligro o no tiene peligro. Lo vamos a ver desgraciadamente. Yo creo que incluso lo voy a ver yo. Es decir, Pues me sí, va encanta rápido. porque, claro, las respuestas que te da son gramáticamente, eso era impensable hace muy pocos años, ¿eh? Hablar en lenguaje natural y expresarse de forma que pasa el test de Turing absolutamente, es decir, porque es muy difícil, si te ponen cualquier frase de ChatGPT que tú sepas que es una máquina la que te está hablando o una persona, hacer eso no es. Y ChatGPT no tiene ni una sola norma gramatical. Nunca le dicen concordancia de género y número, no las tiene. Es un sistema estadístico de probabilidades de emisión de una respuesta después de la anterior. Magnífico. La probabilidad de respuesta, cada respuesta que tú das, se convierte en el estímulo de escribiendo en la siguiente. Eso se llama encadenamiento, coño. Y lo que hacen, un algoritmo muy complejo, evidentemente, y de una forma que yo no conozco, evidentemente, de computación, pues logran, digamos, que la máquina haga eso, ¿no? Y se alimente, y es verdad que, bueno, ahora, sí, pero la cantidad de datos que necesita un niño, no, cuidado, que ya hay máquinas que están funcionando con muchísimo menos datos, ya se están optimizando mucho los modelos. Y hay un experimento interesantísimo de no hace unos años, de una máquina esta de inteligencia general, de las que tienen que unir imágenes con, bueno, como ya es ChatGPT también, o sea, que puede recibir información, digamos, no solamente de textos, sino de oído, en que le ponían a un bebé un casco con una cámara y un micrófono. Y entonces la máquina se va alimentando de todas las palabras que va oyendo el niño, etcétera, y tal. Y es muy curioso porque justo cuando el niño empieza a hablar más o menos tal, la máquina empieza a hablar a ese nivel de lenguaje, equivocándose, etcétera, y tal. Entonces, una experiencia que está haciendo un tipo que se dedica a esto, claro, evidentemente, y está un poco loco, con el niño con el casco puesto, y no sé, claro, tiene limitaciones, y no tiene casco todos los días, ¿no? Pero si tú alimentas a la máquina de datos sensoriales de tipo perceptivo, es decir, imágenes, sonidos, y a su vez, si quieres, texto o lo que sea, cuando el niño empieza a escribir, etcétera, la máquina empieza a comportarse de una forma parecida. No te digo que sea igual, ni mucho menos, pero no tardaremos mucho. El salto Vale. que ha pasado los años 20 con respecto a cuando salió ChatGPT, el salto en inteligencia artificial es algo que además nos va a afectar muy fuertemente a la humanidad. Y yo personalmente Total, pienso que es un peligro, porque pienso que hemos creado una especie nueva, ¿no? Una especie no biológica, pero claro,
Y Por ahora. además, el gran peligro es que además nos dejemos hacer todo por ellas, claro. Es decir, porque como hace cómodo, entonces, el gran peligro va a ser que nosotros no vamos a tener necesidad ni que pensar, porque van a pensar por nosotros. Y eso es muy peligroso. Esa vagancia, digamos, esa tendencia a la vagancia, ¿no? Claro, en el momento que todas las decisiones las puedan tomar por ti, porque sean sensatas, razonables, etcétera. Claro, si tú le dices ahora mismo a un ChatGPT, oye, que voy a hacer que me voy al Psicofest de Salamanca, dime qué cosas tengo que ver o qué puedo aprovechar por el camino y tal, y te lo dice perfectamente, pues tú llega un momento que tú no haces el esfuerzo de indagar. Y si eso se va multiplicando a todos los ámbitos de la vida, pues tú cada vez tomas menos decisiones y cada vez eres más dirigido por una máquina. Y eso va a ser un problema. Y alguna gente dice, claro, porque además la máquina está programada por unos que no, que el problema no es el humano, que el humano, Carlito de Elon Musk y el otro, hoy en día claro que son un problema, pero que se los va a merendar la máquina también. ¿Entiendes? A sus descendientes, evidentemente a sus descendientes, ¿no? Pues quiere decir que no, que el problema no es tanto el que alguien malífico esté detrás de la máquina, no, es que la máquina va a estar detrás de todo, o sea, se va a autonomizar. Totalmente de acuerdo. Es un problema que yo creo que la gente, bueno, la humanidad no lo está analizando con la suficiente riesgo que tiene. No quiero pensar en términos de, ¿cómo se llamaba? De Terminator, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, Skynet, ¿no? En el sentido de que nos vayan a declarar la guerra físicamente. No hace falta que nos declaren la guerra, simplemente con que nos vayan usurpando funciones, porque nosotros lo hacemos, y ellos vayan cada vez trabajando de más, pues bueno. A mí fíjate, la imagen más parecida a lo que creo que va a ser la realidad, no sé, ¿cómo era la película que ella... Una película de dibujos animados de Pixar, en que un planeta que estaba lleno de basura y había unos robotitos que... Bueno, el tema era los humanos estaban como muy gordos y sentados, conectados sensorialmente con aparatos que le hacían vivir todas las experiencias del mundo y las máquinas lo alimentaban, lo tal y cual. Pues yo creo que vamos a llegar un poco a eso, a inútiles absolutos, es decir, porque, hombre, si yo quiero ahora mismo verme una película y simplemente tengo que contar la película que quiero ver y me la ponen, pero llega un momento que la propia plataforma va a decir, mira, esta película te va a gustar seguro, porque te conocemos perfectamente y esto es lo que te gusta. Te la hemos creado para ti, la película ideal, porque te conocen. Tú llega un momento en que eres un ser absolutamente dependiente de la máquina, eres la máquina más que... Total. Pues ya, Santiago, para ir terminando, te voy a hacer la última pregunta de esta intervención y necesito que ajustes tu respuesta a 15 segundos. Quiero ver, o sea, no porque te enrolles ni nada, sino no es una quieres ver lo que se llama la actitud implícita. Vale. ¿Vale? Sí. Te puedo contar después si quieres un experimento muy bonito sobre actitudes implícitas sobre la ciencia en los estudiantes universitarios de psicología. Vale. Pues necesito que en 15 segundos mandes un mensaje a todos esos estudiantes que están en la universidad ahora mismo estudiando psicología y pueden tener dudas a lo mejor sobre si el conductismo es el mejor camino que seguir. Todo tuyo. Vale, pues mira, voy a acabar con una frase muy buena de un profesor de Cambridge que decía, señores, tengo una mala noticia. Todo lo que les he dicho, la mitad de lo que les he dicho es falso. Y lo malo es que no sé cuál de las dos mitades se trata. Es decir, indaga por ti mismo, busca tú mismo las fuentes de información, contrasta las ideas y crea tu propio camino hacia la verdad, ¿vale? Es decir, no creas nunca a ningún profesor, por supuesto a mí en absoluto, es decir, por el hecho de que ese profesor explique muy bien, muy claro y tal. No. Contrasta. Si alguien dice, Skinner dijo, procura comprobar si Skinner dijo eso, ¿dónde? O pregunta en clase, es decir, un poco de, ¿dónde lo dijo? Por favor, ¿me puede decir la referencia? Eso es muy útil, ¿eh? Es utilísimo. Puedo decir que cada vez menos, a Dios gracias, cada vez menos, pero cada vez menos porque ya nos temen en las redes. Pero el 90% de las cosas que se decían en las facultades de psicología hace nada sobre el conductismo eran falsas. Pero no eran falsas porque la persona quisiera engañarte, sino porque la persona estaba equivocada. Estaba equivocada porque era ignorante. Porque mucha gente que ha leído las críticas al conductismo, pero no ha leído el conductismo. Es que Skinner dijo, no, es que Skinner nunca dijo eso. Es que Skinner niega los hechos internos. Bueno, no han hecho internos. Skinner no habla de la conciencia. ¿Cómo que no habla de la conciencia? Mira, aquí. Es decir, entonces, me estoy pasando los 15 segundos, pero la idea fundamental es averigua por ti mismo. El conocimiento es acción. Si tú no te pones en marcha, si tú no haces cosas, no puedes obtener respuestas, ¿no?
Entonces yo creo que los estudiantes universitarios que sean menos creyentes de los buenos profesores y sean más actuantes para, digamos, operar sobre el medio y obtener el conocimiento de esa acción que decía Francis Bacon, ¿no? Pues Esta Santiago, sería mi respuesta, ¿no? muchísimas gracias por todo, gracias por la oportunidad y ha Pues sido un nada, placer aprender de ti como siempre. pues gracias a ti por tenerme esta charla tan entretenida y bueno, cuando quiera ya sabes dónde estamos.